Bueno, buenos días. Me da mucha emoción realmente estar en mi alma mater y espero que aportar un poco sobre los errores innatos del metabolismo para los estudiantes. Eh, Ojalá les guste la práctica. Bueno, los errores innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades que se consideran dentro de las enfermedades raras. Una enfermedad rara es aquella cuya prevalencia es inferior a un caso por cada 2.000 personas. La mayoría de los casos se presentan en edad pediátrica. Los errores innatos son trastornos genéticos hereditarios clasificados dentro de estas enfermedades raras. Y las mutaciones pueden afectar a las enzimas, pueden afectar a los receptores, obviamente a los procesos epigenéticos, a los transportadores y todas las enzimas que están implicadas en estos caminos metabólicos. Las mutaciones normalmente van a producir la pérdida de la función del gen. ¿Me pasas? Que no creo que le dé el alcance. El padre de la genética bioquímica es Archibaldo Garro. Él realmente empezó con la genética bioquímica, determinando que cada uno de nosotros tenemos un perfil bioquímico específico. Y acuñó el término errores innatos del metabolismo en su publicación original en el Lancet en 1902. La publicación era sobre la incidencia de alcaptonuria. Alcaptos significa negro y nuria orina, fue nuria o nuria, ¿no? Orina. Y él encontró unos 2 niños que les llevó una mamá y que le explicaba a esta mamá que cuando los chicos orinaban y la orina se quedaba al medio ambiente, la orina se tornaba negra. Como él era médico y era bioquímico, entonces hizo unas pruebas bioquímicas y encontró que el daño estaba en la oxidasa de ácido monogentísico, que no permitía el metabolismo del ácido monogentísico. Actualmente también se llama homocistinuria, pero el término original fue alcaptonuria. Los errores innatos, la mayoría están heredados de forma autosómica recesiva, pero hay algunos que se heredan ligados al X. Y no lo voy a decir ni dominante ni recesivo, porque actualmente pues los ligados al X pueden dar, sean recesivos, sintomatología en las mujeres. Un ejemplo clásico en los errores innatos que dan sintomatología en las mujeres, considerado como un ligado al X recesivo, es el Fabry, ¿no? Que las mujeres pues van a tener incluso la alteración renal con insuficiencia renal temprana, como cualquier otro paciente. Por lo tanto, actualmente pues se prefiere usar solamente el término ligado al X sin ponerle ni dominante ni recesivo. Algunos pocos, muy escasos, también pueden estar heredados de forma mitocondrial. En las autosómicas recesivas, pues siempre tenemos que buscar la consanguinidad y la endogamia. Recordemos que en nuestro país hay muchas poblaciones que por su aislamiento geográfico, por su aislamiento cultural, pueden tener esta consanguinidad o la endogamia, que a la final la endogamia nos lleva a consanguinidad. Los errores innatos pues van a estar a nivel genético con una mutación génica, a nivel de proteína, se va a formar una proteína normal, o también vamos a tener una mutación génica que va a producir mutaciones epigenéticas, es decir, que nos va a producir daño en las metilaciones o en las desmetilaciones y obviamente daño en el cambio del código de histonas. Por lo tanto, también tenemos alteraciones epigenéticas que pueden estar involucradas en la etiología de los errores innatos en metabolismo. Y como ya les había dicho, pues pueden alterarse las enzimas, los transportadores, etc. Y por supuesto, la vía metabólica va a empezar a tener metabolitos anormales. Si nosotros tenemos una enzima
que está dañada y el paso no se da, por ejemplo, del sustrato B al producto A. Este sustrato se va a acumular los sustratos anteriores a él y, por supuesto, va a producir un incremento de estos sustratos con depósito en diferentes lugares, por ejemplo, los lisosomas, los peroxisomas, y va a producir una deficiencia de los productos posteriores al daño metabólico. Las enzimas tienen un papel indispensable en el proceso metabólico, facilitan o catalizan la conversión de un metabolito a otro. Y nosotros tenemos las vías anabólicas que construyen moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y usualmente necesitan un aporte de energía que viene casi siempre del ATP. Las vías catalíticas, en cambio, son rutas metabólicas que liberan energía por ruptura de los enlaces químicos entre las moléculas complejas, formando compuestos más simples. ¿Cuáles son los efectos de las mutaciones a cualquier nivel que nosotros tengamos el daño enzimático? Acumulación de sustrato con deficiencia de metabolitos de las vías principales, aumento y acumulación de metabolitos menores normales de las vías secundarias, robo metabólico y secuestro metabólico. Cuando nosotros tenemos acumulación de sustrato, normalmente estas vías son vías catalíticas, ¿no? Así, por ejemplo, perdón, un minutito. La vía de la leucina, que está ahí representada, puede tener una alteración en sus enzimas y va a producir incremento de algunas sustancias, ¿no? Y por supuesto deficiencia de las posteriores al lugar del daño metabólico. La acumulación de metabolitos menores, todas las vías pues van a tener unas vías secundarias o unas vías alternas, a donde siempre se manda metabolitos, pero normalmente estos metabolitos están en poca cantidad. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un daño aquí en este lugar, en la galactosilquinasa, nosotros no vamos a transformar galactosa en galactosa 1-fosfato y los metabolitos se van a ir hacia las vías secundarias. La lactosa se va a ir hacia galactitol y hacia galactonato. Cuando nosotros vemos una galactosidemia, ¿no es cierto? Una de las características principales, que incluso puede ser ya una característica del recién nacido, son las cataratas. Y las cataratas no se producen por el daño principal, sino que se producen por acúmulo de galactitol. Hay demasiadas moléculas de galactitol, el organismo no las puede metabolizar porque se sobrecarga la vía secundaria y estas moléculas de galactitol tienen afinidad por el cristalino. Por lo tanto, se acumulan en el cristalino y van a producir una de las características principales que nos ayudan a diagnosticar una galactosemia. El robo metabólico es simplemente que una vía metabólica desvía sus productos a otra vía para intentar mantener el equilibrio metabólico. Un ejemplo clásico de esto es los efectos de la oxidación de los ácidos grasos. Nosotros no tenemos oxidación de los ácidos grasos por cualquier problema en la vía, sea por la carnitina o sea por cualquier otro problema. Y por lo tanto, esa vía metabólica del organismo, porque pues, los organismos biológicos son súper inteligentes, ¿no? Entonces, la célula va a tomar la glucosa para solventar los requerimientos energéticos. Se come toda la glucosa del individuo y el individuo va a entrar en hipoglucemia. Entonces, fíjense cómo se robó garantizar que haya la suficiente energía para el metabolismo, dado que no está aportando los ácidos grasos. Y este paciente, como una característica clínica, va a tener hipoglucemia. El compartimento va mediante transportadores. Por ejemplo, en el ciclo de la urina. La urina necesita un transportador para entrar hacia la mitocondria y la citrulina para salir. Si alguno de estos transportadores está alterado, obviamente ornitina se quedará
fuera de la mitocondria, citrulina se quedará dentro de la mitocondria. Es decir, se secuestrarán las moléculas. Todo esto, cualquiera de los mecanismos que sucedan pues, en el organismo, van a producir deficiencia de productos posteriores al daño metabólico, ¿no? Un ejemplo clásico y fácil de entender es la ornitina transcarbamilasa, que cataliza la conjugación de carbamilfosfato como ornitina para formar citrulina. Si OTC no existe, entonces ornitina entra a la mitocondria, pero no puede conjugarse con el carbamilfosfato. Al no poder conjugarse con el carbamilfosfato, este va a aumentar y va a acumularse en la mitocondria. Y no se va a formar la citrulina, obviamente. Entonces, citrulina va a bajar en el ciclo, no va a seguir aportando ornitina, pero carbamilfosfato se está produciendo de manera normal. Y esta acumulación de carbamilfosfato es la que va a producir la encefalopatía en el paciente con OTC. Los errores innatos del metabolismo en el recién nacido y en el infante se los puede diagnosticar de distintas maneras, ¿no? El recién nacido con un IM generalmente no tiene manifestaciones clínicas, nacen totalmente sanos. Por eso es la importancia del tamizaje metabólico, ¿no? En pocos errores pueden existir datos clínicos, casi siempre se confunden con infección o con intoxicación. Algunas veces el error innato puede manifestarse en la etapa neonatal con hipoglucemia, convulsiones, fiebre, falta de succión, vómito, letargia. Cuando nosotros nos encontramos ante un bebé recién nacido que hace cualquiera de estas alteraciones, nosotros podemos tener pues, los cuadros clásicos, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico diferencial. Y obviamente siempre vamos a empezar por las cosas más comunes. Y a veces ni siquiera están incluidos, ¿no es cierto?, los errores innatos del metabolismo. Pero cuando nosotros tenemos un bebé así y hemos hecho las pruebas, los diagnósticos, hemos tomado muestras, incluso hasta el cefalorraquídeo, entonces siempre tenemos que tener bajo la manga el diagnóstico de un error innato del metabolismo. Lo mismo puede suceder con el vómito, ¿no? Siempre nosotros encontramos los signos más comunes, que es lo lógico, ¿no? O sea, no es que vamos a ir de primera a diagnosticar un error innato del metabolismo. En el diagnóstico diferencial siempre vamos a buscar las cosas más comunes. Y obviamente, cuando no encontramos estas cosas comunes, vamos a tener este as bajo nuestra mano. En la primera infancia, en cambio, ya podemos encontrar algunas características que nos lleven a pensar en un error innato del metabolismo. Por ejemplo, un retraso psicomotor tipo regresión. Nosotros entendemos por retraso psicomotor aquella persona, aquel individuo, aquel niño, que infante o lo que fue, que no llega a las metas correctas en el tiempo correcto. Pero cuando nosotros tenemos un niño con un error innato del metabolismo y en algunas otras enfermedades también genéticas, el retraso psicomotor es de tipo regresivo. Quiere decir que el chico o la niña o lo que fuere ya llegó a la meta, por decir, está en año 2 meses, ya está caminando perfectamente, con equilibrio, con todas las cosas, ¿verdad? Pero empieza a perder la deambulación. Entonces eso nos puede hacer pensar en un error innato del metabolismo, porque el retraso psicomotor es regresivo, dada la intoxicación, pues, ¿no?, por los metabolitos anormales. Vamos a tener alteraciones en casi todos los sistemas, pero las más comunes son las neurológicas. También podemos tener conductas anormales, por ejemplo, en el Sanfilippo, ¿no?, la mucopolisacaridosis es tipo Sanfilippo. Normalmente los chicos no hacen dismorfia facial al inicio, pero inician con conductas anormales tipo esquizofrenia. Entonces a veces se los mal diagnostica y ya cuando están un poquito más grandes empiezan a hacer la dismorfia facial. Vómitos de repetición, organomegalia, cardiopatía, la dismorfia facial y las alteraciones esqueléticas, ¿no?, que
que son muy clásicas de algunos. También cuando están, de algunos errores innatos, ¿no? También cuando estamos frente a un niño más grande, son los padres los que nos traen el diagnóstico, ¿no? Viene un papá o una mamá y dice, mira, sabes que yo le baño a este niño, a esta niña, y resulta que siempre huele mal, ¿no? Entonces, ¿a qué huele? Bueno, huele a ratón, ¿no? Huele a ratón la piel, y le baño y huele a ratón permanentemente. Entonces yo ya pienso, pues, huele a ratón, puede ser una fenilcetonuria. O me dicen, mira, la orina de este niño huele a la miel de maple, a la miel gringa, ¿no? No a la ecuatoriana, porque la ecuatoriana no tiene maple. A la miel gringa. Es cierto, la ecuatoriana es pura sintética. Entonces, la miel de maple es muy característica. Yo creo que todos algún rato hemos comido un hot cake, ¿no? Y bueno, a eso huele la orina de estos niños, ¿ya? A miel de maple. Y así pues, puede venir un papá diciéndonos que huele a pie sudado, o a sulfuro, o a col hervida, o también a pescado viejo, o la orina a orina de gato. Entonces nosotros con estas características ya los padres nos están dando el diagnóstico. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Y cuando hacemos el examen físico, tenemos que oler al chico, ¿no? Tenemos que percibir, pues, para saber de qué podemos diagnosticar. La historia clínica es muy, muy importante. Nosotros tenemos que hacer una historia clínica desde el prenatal hasta el momento actual en el que estamos viendo al chico. El árbol genealógico con 3 generaciones, muerte súbita del infante y o muerte neonatal infantil sin diagnóstico, retraso psicomotor tipo regresión, conducta, movimientos anormales y escolaridad del bebé. Por supuesto, un examen completo desde el pelo hasta la uña, ¿no es cierto? Con una buena descripción tanto de las características faciales, las orejas, los dientes. Miren, los médicos no piensan que los pacientes tienen dientes. Y entonces, cuando yo les digo, a ver, examínale al niño, y le digo, a ver, ¿y cuántos dientes tenía? Dientes. No tenía dientes. No, pues sí tiene dientes. Entonces, no es necesario ser odontólogo para ver los dientes, ¿no? En muchas enfermedades genéticas, los dientes son claves. Podemos tener dientes neonatales, podemos tener caries prematuras, de cosas, pero los médicos pensamos que los pacientes no tienen dientes. Entonces, en el examen físico, todo, ¿no? Desde el pelito hasta la puntita del pie, ¿no? Con una buena descripción, porque a veces no sabemos el. Si nosotros le vemos así por encima, ya de seguro que no sabemos nada, seguro que no le diagnosticamos, seguro que nos hacemos ahí un lío. Y la otra cosa importante es la antropometría. Recordar que puede haber microcefalia, puede haber talla baja, puede haber obesidad, ¿no? Puede haber la carita redonda con las mejillas muy, muy rojas, muy prominentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay que hacer un buen diagnóstico clínico. Esa es la base de nuestro diagnóstico. Si nosotros no tenemos por lo menos una presunción diagnóstica, que no es cuestión de tomar la hojita y marcar y le mando al paciente a hacer los exámenes, no. Porque cuando te van a venir los resultados, primero el paciente ha gastado un montón de plata. Y segundo, tú no vas a saber cómo interpretar, porque te van a venir cosas y dices, bueno, ¿y esta vaina de qué va? O sea, no. Entonces, para mandar exámenes, tú tienes que tener, aunque sea una peregrina idea de lo que le pasa al paciente, ¿no? Si no, pues busca primero, pídele el teléfono al paciente, estudias y entonces les llamas al paciente y le dices, mire, por el WhatsApp le voy a mandar los exámenes que tienen que hacerse. Haces un pedidito
pero el paciente tiene que entender, o los papás, en el caso de los niños, que se necesita un tiempo para analizar y poder solicitar los exámenes adecuados, no mandar a la loca cualquier examen, ¿no? Obviamente, como ya nos habían dicho, pues el laboratorio normal nos da muchas características y también los laboratorios nos ayudan con el diagnóstico cuando nosotros hemos mandado los exámenes correctos. Y ahora pues a la plática le ponemos el tamizaje metabólico, ¿no? ¿Para qué sirve el tamizaje metabólico? Como pues ya les he dicho, los chicos cuando nacen generalmente no tienen ninguna característica. Están sanos, los ve uno chéveres, lindos, y obviamente las familias vienen y dicen, se parece la nariz a la abuela y los ojos al bisabuelo. El guagua acaba siendo un rompecabezas, ¿no? No acaba siendo un guagua, sino un rompecabezas. Pero, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El cribado, el tamizaje. El cribado o tamizaje es un cernidero. Simplemente es tomar toda la población que nace y hacer el examen, ¿no? Obviamente el examen más ideal, más idóneo, es el tamiz mental, que nos va a diagnosticar entre 60 y 70 posibles enfermedades metabólicas. Pero pues, si no tenemos eso, acudimos a lo que hay. Ya les voy a comentar. Se debe aplicar a todos los recién nacidos, debe ser un examen accesible para todas las poblaciones. Robert Guthrie fue quien inventó la técnica de tomar la sangre en papel filtro. Él era un médico dedicado a cáncer, pero se pasó a las enfermedades metabólicas y inventó toma en papel filtro, que es muy sencilla. Lo único importante, no importa cuál es la fábrica, lo que es que el papel tenga un crossover 0,3, porque ahí sabemos exactamente en cada gota desde aquí, ¿no? Entonces, Guthrie hizo esta técnica para hacer fenilcetonuria. La técnica de fenilcetonuria de Guthrie es una técnica de inhibición bacteriana, donde se colocan esporas de Bacillus subtilis. A Bacillus subtilis le encanta la fenilalanina, entonces más grana hay, más. Solo que aquí nosotros medimos de un lado a otro, quitando 6 de la muestra, un diámetro de 0,6 de la muestra, y se mide y eso se traslapa a unidades por decilitro. Tenemos que tener máximo 4. Si ya está más, pues ya es patológico. Para la toma de muestra, a ver, calentar el talón del bebé, ¿sí? Limpiar con agua, limpiar con agua destilada estéril, con una gasita estéril. No limpien con alcohol, no limpien con ninguna otra cosa, con agua destilada estéril. Con la misma gasita estéril, le secan, ¿no es cierto? Van a mojar un poquito la gasita, no la vayan a empapar, pues, y dejan un chancecito, un pedacito, un cachito seco, y con ese cachito, pues, lo secan, ¿no? Una vez que lo han secado, ahí sí pueden hacer el pinchazo. Muy fácil, muy rápido, sin miedo, un buen pinchazo, y desechan en la misma gasa la primera gota. Luego ponen el papel, ¿no? Sin tocar el talón. Solamente van a gotear. Si es que la gota no les sale completa, no la vuelvan a sobrecargar, pasen al siguiente círculo. Si es que mismo pues el papel les salió terrible, tomen otro papel, no pasa nada. 10 gotas no le va a hacer nada al guagua. Si es que, sí, o sea, no le está
estás desangrando al guagua con 10 gotas, no pasa nada. Pero no lo sobrecarguen, por favor. Si no se estandió totalmente, no vuelvan a poner otra gota encima, ¿ya? Si es que el niño llega a la emergencia, por ejemplo, y le van a tomar una vía, entonces le piden a la enfermera que le saque en una jeringuita de insulina un poco de sangre y enseguida la gotea una gotita en cada uno de los círculos, ¿no? Y ya con eso, pues ahora, cuando nosotros tenemos ya todo este papel, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a dejarlo secar al medio ambiente en un sitio donde no nos dé el sol. Si no tenemos un lugar adecuado, tendamos un alambrecito o un cordoncito, lo pegamos a la pared, nos compramos de esos ganchitos que usan para los baby showers, esos ganchos, ¿ya? Y le colgamos a los papelitos con los ganchitos. Tiene que estar súper cerca la muestra para poder enviarla. Una vez que está súper cerca la muestra, tú la puedes envolver en papel aluminio o la puedes meter cada una de las muestras en una bolsita con cierre mágico. Eso lo metes en un sobre y lo envías. Si no está súper seco, pues se te va a hacer hongos, no te va a seguir la muestra. Por eso es que tienes que estar o garantizar que esté súper seca la muestra. Nosotros tenemos otras técnicas además de la espectrometría de masas. Tenemos, por ejemplo, la cromatografía en papel, la cromatografía de capa fina, la electroforesis, por ejemplo, para mucopolisacaridosis se usa mucho la electroforesis. Se extraen los mucopolisacáridos con nitrógeno líquido y se van a teñir con azul de arciano. Y obviamente el espectrómetro de masas. ¿No? El espectrómetro de masas, ¿por qué se llama así? Porque es un aparato más grande, más chico, o lo que fuere, que va a tener colisión de protones y de electrones. Entonces, en una primera fase va a haber una colisión, ¿sí?, con haz de protones o con aniones positivos, y eso nos va a decir qué sustancias hay en nuestra muestra: glucosa, galactosa, fenilalanina, lo que fuere, ¿ya? Y en una segunda colisión nos va a decir cuánto de cada sustancia hay. Por eso es el tándem, ¿sí? Por eso es una espectrometría, ¿no? Mide el espectro de, ¿no? Entonces vamos a tener esta colisión segunda y todo esto obviamente está conectado a un programa computacional que nos va a dar los picos y nos va a decir esto está normal, esto está anormal, falta, sobra, o etcétera, etcétera. En el Ecuador tenemos este pie derecho que, como ustedes ven, tiene una cartilla bien sofisticada, donde ponemos 100.000 datitos, y va a ser hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Hiperplasia suprarrenal congénita es importante porque como los niños ya vienen con su alteración a nivel de genitales externos, siempre hay que hacer, además del tamiz, un cariotipo. El 99% de los niños con hiperplasia suprarrenal congénita tienen cariotipo 46XX, el 1% 46XY. Entonces necesitamos hacer un cariotipo además del tamiz, ¿no? Además, recordar que las hiperplasias suprarrenales congénitas normalmente son perdedoras de sal, por lo tanto son una emergencia médica. La lógica del tratamiento en errores innatos del metabolismo es determinar los efectos metabólicos puntuales. Para revertirlos o neutralizarlos se utiliza dieta, fármacos, sustitución enzimática, trasplantes, terapia génica, y esto mejorará la expectativa del paciente y de la vida de su familia. ¿Por qué de su familia? Fíjense que en todas las enfermedades genéticas la familia está de acuerdo, ¿no? Si una familia tiene un niñito, una niñita con fenilcetonuria, la familia tiene que hacerse vegetariana.
porque no puede ser que la niña coma vegetales y el papá se coma un trozo de carne frente a la niña, ¿no? Entonces tiene que hacerse vegetariano. Por eso es que la familia siempre viene a la cola. Si la familia no colabora, no hay tratamiento que sirva. ¿Cuáles son los objetivos? Por ejemplo, limitar el sustrato, ¿no? En la galactosemia, limitar la galactosa, en la familia de la familia de la niña, etc. Controlar la producción endógena del sustrato con algunas sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos controlar la tirosinemia. Podemos remover los compuestos tóxicos, asimismo administrando sustancias que capturen ese compuesto tóxico y lo saquen del organismo, ¿no? Por ejemplo, la acidemia isovalérica damos glicina. La glicina lo va a capturar a estos metabolitos anormales y se los va a llevar fuera del organismo. Reponer los productos deficitarios para que pueda haber un metabolismo un poquito más equilibrado, ¿no? También podemos hacer nutrición o intervención nutricional con leche y fórmulas infantiles, con dieta, con restricciones de suplementaciones. En el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos en Chile, hay varios talleres para enfermedades metabólicas para los padres y los niños. ¿Por qué para los niños? Por ejemplo, para los niños hay estos cuadernos para iluminar, donde dice no como, ni pío, ni mu, ni glu glu glu, ni oink. Porque el niño no va a estar siempre con nosotros. A los 3, 4 añitos se va a ir a la guardería, o a los 5 añitos se va a ir al primero de básica, ¿no? O el jardín de infantes, pues. ¿Y qué es lo típico? Antes, yo soy medio dinosaurio ya en edad, nos daban dinero y nosotros nos comprábamos cualquier tontería en el bar de la escuela, ¿no? Las papitas fritas, el canguil, qué sé yo qué, ¿no? Pero ahora, desde hace algunos años, más bien las familias prefieren mandarles lunch a los niños en sus loncheritas y bla. Entonces, ¿qué pasa? El niño lleva su lonchera con su sándwich de vegetales y obviamente el amiguito íntimo lleva un sándwich de jamón. Y entonces le dice, oye, cambiemos. No, mitad, pues tú me das la mitad de tu sándwich y te das la mitad a la mía. Ya, cambiemos. Y entonces resulta que el nene se enferma, ¿no es cierto? Por eso es que hay que hacerles comprender a los niños de qué se trata su enfermedad. Y para eso son estos talleres que hay en el INTA, ¿no? Para que el niño tenga conciencia de qué le está pasando, ¿no? Y que no haya una necesidad de llevarle a un hospital o cualquier cosa porque comió algo que no debe. Y por eso, nuevamente, insisto, la familia tiene que atenerse a la dieta de un niño con una enfermedad genética, sea metabólica o no, porque hay otras enfermedades genéticas que también, no siendo metabólicas, necesitan ciertas restricciones, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer pues dietas con restricciones, suplementaciones, leches, fórmulas infantiles, etc. Determinar el sustrato para reducir o inhibir el sustrato, reemplazar enzimáticamente mediante infusiones intravenosas o tabletas especialmente formuladas. Obviamente se deben seguir los protocolos establecidos para cada una. Cuándo se inicia, cuándo se termina, cuándo no hay que dar, cuándo hay que suspender. Y así pues ya tenemos varias enzimas de restitución para Gaucher, Fabry, mucopolisacaridosis, para Pompe y para algunas otras. Trasplante de médula ósea se considera una terapia de transferencia génica. Se usa en enfermedades hematopoyéticas, inmunodeficiencia combinada por deficiencia de aminasa, almacenamiento de glucógeno 1B, en enfermedades no hematopoyéticas para enviar los productos génicos a otros tejidos del cuerpo. Células madre hematopoyéticas, se tiene gran experiencia en mucopolisacaridosis, las sustancias que solo producen efectos sobre síntomas específicos. Esta terapia debe ser realizada tempranamente.
En los errores innatos del metabolismo, con deterioro significativo del sistema nervioso central, solamente es efectiva en la etapa presintomática. Tenemos trasplante de células hepáticas que se deben aplicar en forma seriada y monitorizar la infusión. Los riesgos son implantación en las células de sitios hepáticos, trombosis de vena portal. Trasplante de hígado, que generalmente es ortotópico, quiere decir reemplazar el hígado dañado por el donado de forma parcial o total. Se utilizan errores innatos del metabolismo con base hepática y en los que los metabolitos hepáticos tóxicos causan daño extrahepático. Trasplante renal, a pesar de la detección temprana de errores innatos del metabolismo, hay enfermedades como el Fabry que sí van a entrar de cualquier forma a insuficiencia renal. Y por eso, pues, se debe realizar el trasplante. Normalmente se utiliza hepático renal. Y las chaperonas. Las chaperonas tienen la gran ventaja de que son moléculas farmacológicas pequeñas que atraviesan la barrera hematoencefálica. Tienen la desventaja que requieren un grado de enzima remanente, porque lo que hacen es estimular y equilibrar a la enzima mutada que se está formando para que funcione por lo menos a medio gas, ¿no? Como se diría, pues. Y estas chaperonas tienen esa ventaja y esa desventaja. Atraviesan la barrera hematoencefálica, pero requieren de una enzima remanente. Tienen pocos efectos adversos, funcionan eficientemente en los tejidos, no actúan si no hay la enzima residual, ¿no? Van a incentivar la producción de la enzima estabilizando su conformación y evitan su rápida degradación. Se puede aplicar moléculas farmacológicas que pueden ser por vía oral. Y la terapia génica, pues, es adición de génico, reemplazo sin retirar el gen mutado, reparación y reprogramación génica casi siempre con RNA interferente pequeño o con edición génica. Introducción de genes de células blanco. Para enlentecer la sintomatología de los IM, se usan vectores virales de RNA, virus de RNA de cadena sencilla doble, plásmidos de RNA desnudos. Los vectores deben tener el gen o el conjunto de genes que se desea transferir, regiones promotoras franquiantes y secuencias de control para la cola polía, ausencia de las secuencias que permiten la infección viral. Muchas gracias.